Hola niños, hola padres, bienvenidos a nuestra siguiente lección. El día de hoy vamos a estar viendo la actividad 3, la actividad 4 y la actividad 5. Para llegar a ellos vamos a entrar por el Digital Backpack, vamos a darle hacia abajo hasta donde dice Grade 2. Aquí donde está Grade 2 es para verlo en inglés, acá donde está es para verlo en español. Yo voy a presionar aquí donde dice Grade 2 y me va a aparecer la lección en inglés. Cuando le presionamos nos aparece lo que vamos a hacer en esa semana. Vamos a presionar donde dice Math, Personal Financial Literacy. Después vamos a ir aquí donde está la actividad 3, esta es la actividad 4 y la 5. Para poder hacer la actividad 3, vamos a tener que repasar la actividad 1, que era la historia. Aquí yo subí un video que ya está en mi página donde ustedes pueden escuchar esta historia. Después vamos a presionar aquí donde dice Extend Your Mathematical Thinking. Al presionar esa liga nos va a abrir esta actividad. En esta actividad nosotros vamos a tener que contestar estas preguntas. Entonces, ustedes contestan las preguntas, escuchan la historia, contestan las preguntas. Al terminar, le ponen su nombre, la fecha y lo guardan en su folder. Entonces, vamos a cambiar a inglés. Activity 3. Extend your mathematical thinking. Directions. Number 1. Read and answer the questions. Question number 1. How much money did Little Owlet already have? You're going to answer right here. Question number 2. If the coat cost $20 and Little Owlet paid Mother Owl back $2 each week, how long will it take to pay Mother Owl back? You're going to answer right here. Question number 3. How much were the owl socks? Question number 4. How much did Little Owlet pay Mother Owl back each week for the owl socks? And the last question, question number 5. How many weeks did it take Little Owlet to pay Mother Owl back for the money he borrowed to buy the owl socks? Al terminar estas preguntas, y papás, si ustedes necesitan ayuda para ayudarles a sus hijos, se pueden fijar en los papeles que yo mandé por Class Dojo, donde están las lecciones en español. Gracias. Para ver la actividad número 4, vamos a presionar aquí, que es Lending is a Risky Business. Al presionar aquí, nos va a llevar a esta página. En esta página, ustedes van a tener que leer la historia, que también está en español en el paquete que yo mandé por Class Dojo, y van a contestar estas 7 preguntas de aquí. Vamos a cambiar a inglés para comenzar la historia. Lending is a risky business. Directions. Have someone read the story to you. Answer the questions. Number 1. What was Queen Antina's problem? Number 2. Why was she willing to loan 10 bags of food to the neighboring ant colony? Number 3. What would happen if the long, cold winter were even longer and colder? Number 4. What did Queen Antina learn? Number 5. What were the benefits of Queen Antina's lending food to the neighboring ant colony? Number 7. What would have been the cost of Queen Antina lending the food or lending food? Now we're going to read the story. Lending is a risky business. The story of Queen Antina and the ant colony. Queen Antina was walking slowly back to her ant hill on a cold winter afternoon. As she walked by Barkley, she stopped a minute and looked up. "Barkley, do you have a minute to talk?" asked Queen Antina. "Is that you, Queen Antina? How is your ant colony doing?" replied Barkley. "Barkley, I'm a little worried. I think I have made a terrible mistake," Queen Antina responded sadly. "Oh, Queen Antina, it couldn't be that bad. Tell me about what happened," answered Barkley.
Well, Barkley, it started when the queen from the ant colony next door came over and asked if they could borrow some of our food, began Queen Antina. The good news is that for every 10 bags of food we give them, they would give us back 11 bags next spring, when the new green leaves are ready to be picked. Queen Antina, that is good news. You would get extra bags of food because you loan bags to your neighbor. You help your neighbor and you will get extra food next spring for your colony. So, where is the problem? Barkley asked. Now for the bad news, Barkley. This winter has been colder and longer than ever before. It's hard for us to find food right now, and I gave our extra food to our neighbor. The problem is that now my colony needs that food, explained Queen Antina. So what have you learned, Queen Antina? Asked Barkley. Barkley, I learned that good and bad things can happen when you lend something, even to a friend, explained Queen Antina. Queen Antina, I have good news for you. I smell spring in the air, so I think the cold weather is just about over. Your colony is going to be fine, explained Barkley. Oh, Barkley, I am feeling so much better now. I promise to look at the good and the bad outcomes before I lend our food to anyone, Queen Antina promised. Entonces voy a regresar a donde están las preguntas, chicos. Aquí pueden ustedes detener el video para que traten de contestarlas. Al terminar, ustedes le ponen su nombre, la fecha y por favor lo guardan en su folder de matemáticas. Para ir a la lección número 5, estando en la lección 5 le vamos a presionar aquí, Benefits of Lending and Costs of Lending. Al presionar nos va a llevar a esta página. Para comenzar, vamos a mencionar que lending es prestar, significa prestar. Ustedes lo que van a hacer, esta es una hojita de una actividad. Tenemos benefits of lending, que significa los beneficios de prestar, que son las cosas buenas que suceden cuando nosotros prestamos algo. Y cost of lending, son los costos de haber prestado. Es cuando las cosas malas suceden o no como nosotros las teníamos planeadas por haber prestado algo. Para poder hacer esta actividad, ustedes van a necesitar una hoja en blanco. Vamos a decir como esta de aquí. Ustedes en la hoja en blanco, en una mitad van a poner Benefits of Lending, que son las cosas buenas de haber prestado, y Costs of Lending, que son las cosas malas que pueden suceder por haber prestado. Una vez que tengan su hojita, vamos a regresar y vamos a recortar estas etiquetas que están aquí. Ustedes, con la ayuda de sus padres, van a leer cada una y van a decidir si esto que pasó fue algo bueno, lo ponemos en el lado de Benefits of Lending, o fue algo malo, lo vamos a poner en Cost of Lending. Al terminar, ustedes le van a poner su nombre, le van a poner la fecha y la guardan en su folder de matemáticas. Muchas gracias.